¿Qué implica ser una persona estoica? Descubre todas las claves. Ser una persona estoica no se trata simplemente de aguantar o sufrir en silencio, como a veces se malinterpreta. El estoicismo, una escuela filosófica fundada en la antigua Grecia por Zenón de Sitio, promueve un enfoque práctico hacia la vida, basado en la sabiduría, la virtud y el control de las emociones. A lo largo de los siglos, filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio desarrollaron los principios fundamentales del estoicismo, que siguen siendo relevantes hoy para las personas que buscan vivir con más claridad y equilibrio mental. Ser estoico implica mucho más que tolerar la adversidad, se trata de cultivar una mente serena, hacer elecciones deliberadas y aceptar lo que está fuera de nuestro control mientras nos enfocamos en lo que sí podemos cambiar. 1. El control sobre lo que podemos y no podemos cambiar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. El principio central de esta enseñanza es la capacidad de gestionar nuestras emociones, pensamientos y acciones, pero sin gastar energía en tratar de controlar lo que escapa a nuestro alcance. Epicteto decía, no nos afectan las cosas en sí mismas, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este pensamiento pone de manifiesto una verdad fundamental, aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí tenemos poder sobre cómo respondemos a ellas. Este principio se puede aplicar a situaciones cotidianas, desde conflictos interpersonales hasta situaciones difíciles de la vida, como la pérdida de un ser querido o una enfermedad. La persona estoica entiende que la vida está llena de incertidumbres y dificultades, pero el sufrimiento surge cuando tratamos de controlar lo incontrolable. En lugar de angustiarse por lo que no puede cambiar, un estoico se enfoca en su actitud y en encontrar la paz en medio de la tormenta. 2. La virtud como el único bien verdadero. El estoicismo rechaza la idea de que la felicidad se encuentra en la búsqueda de placeres materiales o la acumulación de riquezas. Para los estoicos, el único bien verdadero es la virtud, que se logra a través de la razón, el autocontrol y la sabiduría. Los filósofos estoicos sostienen que, en última instancia, nuestra paz interior y nuestra satisfacción provienen de vivir de acuerdo con principios éticos, no de la gratificación inmediata o las posesiones externas. La virtud estoica se basa en 4 cualidades fundamentales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. La sabiduría implica el discernimiento y la capacidad de tomar decisiones acertadas, el coraje es la fortaleza frente a las dificultades, la justicia se refiere a tratar a los demás con respeto y equidad. Y la templanza es la capacidad de moderar los deseos y las emociones. Estas virtudes no son solo principios abstractos, sino cualidades que debemos cultivar en nuestra vida diaria. Ser una persona estoica significa adoptar una ética de vida que no está orientada hacia el placer inmediato, sino hacia la virtud duradera. Por ejemplo, en vez de buscar el reconocimiento social o la fama, el estoico se enfoca en ser una persona íntegra y justa, sin importar lo que los demás piensen de él. Este enfoque nos permite encontrar una forma de satisfacción que no depende de las fluctuaciones externas y nos brinda una estabilidad emocional frente a las adversidades. 3. La aceptación del destino y la resiliencia. El estoicismo enseña a aceptar el destino tal y como viene, con todas sus incertidumbres y sufrimientos. No se trata de resignarse pasivamente, sino de reconocer que ciertas cosas están fuera de nuestro control. Al aceptar lo que no podemos cambiar, desarrollamos resiliencia, la capacidad de sobreponernos a las dificultades con serenidad. En la filosofía estoica, la amor fati, amor al destino, es un concepto clave. Esta idea implica abrazar todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, como parte de un proceso más grande. Para los estoicos, la vida es como un río que fluye, lleno de obstáculos y cambios, nuestra tarea es navegar por el río sin aferrarnos a las orillas o resistirnos al flujo natural. Como dijo Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja, sugiriendo que lo que ocurre en la vida es parte de un orden más amplio, que no siempre podemos comprender, pero que siempre tiene un propósito. Aceptar el destino no significa rendirse ante el sufrimiento o dejar de luchar por lo que es justo. De hecho, los estoicos son grandes defensores de la acción moral y la toma de decisiones éticas, pero entienden que no siempre podemos controlar los resultados.
Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a las dificultades, y ahí radica el poder de la resiliencia. 4. La práctica de la autorreflexión y la gratitud. El estoicismo también pone un gran énfasis en la autorreflexión. La práctica diaria de examinar nuestras acciones, pensamientos y emociones nos ayuda a mantenernos alineados con nuestros principios y a mejorar continuamente. Los estoicos dedicaban tiempo cada día a reflexionar sobre lo que habían hecho bien y lo que podían mejorar. Este proceso les permitía identificar sus debilidades y trabajar en ellas, evitando que sus emociones o impulsos los descontrolaran. La gratitud es otra práctica esencial en el estoicismo. A pesar de las dificultades, los estoicos se enfocan en lo que tienen, no en lo que les falta. Practicar la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a centrarnos en las bendiciones presentes, en lugar de lamentarnos por lo que no tenemos. Esto no significa ignorar las dificultades o el sufrimiento, sino que se trata de adoptar una actitud mental que favorezca la paz interior y el equilibrio emocional. La gratitud en el estoicismo también tiene que ver con el reconocimiento de que todos los eventos, tanto buenos como malos, forman parte del gran tejido de la vida. Al final, todo lo que experimentamos contribuye a nuestro crecimiento y desarrollo personal, y todo tiene su lugar en el curso natural del universo. 5. La práctica de la indiferencia hacia lo externo. Uno de los aspectos más radicales del estoicismo es la idea de ser indiferente ante las riquezas, el poder o la fama. Mientras que en muchas culturas modernas estos son considerados los objetivos más deseables, el estoico los ve como distracciones o incluso como obstáculos para alcanzar una vida plena. Los bienes materiales, las posesiones y el estatus social no son ni buenos ni malos en sí mismos, pero no deben ser el centro de nuestra vida. El estoico, por ejemplo, no se deja arrastrar por la búsqueda interminable de dinero o reconocimiento. La riqueza material no es algo que deba ser despreciado, pero tampoco debe convertirse en la base de nuestra felicidad. Esto se refleja en la famosa frase de Séneca: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La verdadera paz se encuentra en la libertad de no depender de las fluctuaciones externas para sentirnos completos. La práctica de la indiferencia hacia lo externo nos permite centrarnos en lo que realmente importa, nuestro carácter, nuestras relaciones y nuestra capacidad de vivir con sabiduría. El estoicismo nos ofrece un camino hacia la serenidad y el autocontrol en medio de un mundo impredecible. Al aceptar lo que no podemos cambiar, cultivar virtudes que nos ayuden a prosperar y mantener una mente clara y enfocada, podemos vivir de manera más plena y con mayor equilibrio emocional. Objetivo 1. Desarrollar el autocontrol emocional. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es el dominio sobre las propias emociones. Los estoicos no niegan que sentimos emociones, pero consideran que lo crucial es cómo las gestionamos. La vida está llena de situaciones que pueden desencadenar reacciones emocionales intensas, frustración, ira, tristeza, ansiedad. Sin embargo, el objetivo de ser estoico es aprender a no dejarnos arrastrar por esas emociones, sino reconocerlas, reflexionar sobre ellas y decidir cómo responder de manera racional. El autocontrol emocional no significa suprimir los sentimientos, sino reconocer que no somos necesariamente esclavos de ellos. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más conocidos, enseñaba que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. La verdadera libertad, desde esta perspectiva, está en nuestra capacidad para elegir cómo reaccionamos ante cualquier evento. Así, el objetivo estoico es mantener la paz interior, no porque las circunstancias externas sean siempre favorables, sino porque nuestra mente no está a merced de esas circunstancias. Desarrollar el autocontrol emocional permite a una persona vivir con mayor serenidad y menos estrés. Al lograrlo, nos volvemos más resistentes ante la adversidad, ya que no nos dejamos arrastrar por el torrente de emociones intensas. En cambio, podemos responder de manera más calmada y ponderada, lo que, a su vez, mejora nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. Objetivo 2. Aceptar lo incontrolable. El estoicismo pone un énfasis especial en la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. En la vida, ocurren situaciones que no podemos cambiar, como la muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad o incluso el comportamiento de otras personas.
La tendencia humana es querer controlar todo a nuestro alrededor, pero el estoicismo nos invita a abandonar esta ilusión y a centrarnos solo en lo que sí podemos manejar, nuestras respuestas y nuestras acciones. La aceptación estoica no significa resignación ni pasividad. De hecho, el estoico sigue tomando acción y luchando por lo que es justo, pero siempre sabiendo que no puede controlar los resultados. Lo único que podemos controlar es nuestra actitud frente a esos resultados. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones que lo que está fuera de nuestro control es como el viento que sopla, y lo que está bajo nuestro control es como las velas que usamos para navegar en el mar. Este objetivo de aceptar lo incontrolable nos libera de la ansiedad y el sufrimiento innecesarios. Nos enseña a vivir con la incertidumbre y la impermanencia de la vida sin perder nuestra paz. Nos ayuda a mantener una visión más amplia de los eventos, entendiendo que incluso lo que percibimos como malo puede tener un propósito o puede ser una oportunidad de crecimiento. Objetivo 3. Cultivar la virtud como la verdadera fuente de felicidad. El estoicismo rechaza la idea de que la felicidad dependa de los placeres externos, como la riqueza, el poder o la fama. En lugar de eso, sostiene que la verdadera felicidad se encuentra en la virtud, es decir, en vivir de acuerdo con principios racionales y éticos. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo, y todas las demás cosas, como el dinero o el reconocimiento, son indiferentes. Esto no significa que los estoicos sean indiferentes a estas cosas, sino que entienden que no dependen de ellas para vivir una vida buena. La virtud se define a través de 4 cardinales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Estos valores guían las decisiones del estoico, influyen en su comportamiento diario y determinan cómo interactúa con los demás y con el mundo. La sabiduría es la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, el coraje es la valentía para actuar en la adversidad, la justicia es tratar a los demás con equidad y respeto. Y la templanza es la moderación de nuestros deseos y emociones. El objetivo de cultivar estas virtudes implica un compromiso continuo con el automejoramiento. Ser una persona virtuosa, para el estoico, es mucho más satisfactorio que buscar la aprobación externa o la gratificación inmediata. La virtud es una fuente constante de bienestar, porque al vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, encontramos un sentido de integridad que no depende de lo que el mundo exterior nos dé o nos quite. Objetivo 4. Practicar la gratitud y la reflexión diaria. El estoicismo pone un gran énfasis en la reflexión diaria y la autocomprensión. Los estoicos entendían que la mente necesita ser alimentada y disciplinada con pensamientos racionales y positivos para evitar caer en las trampas de la ansiedad, el resentimiento o la desesperación. La reflexión diaria no solo es un ejercicio para mejorar, sino también para aprender a ver las cosas desde una perspectiva más amplia y más equilibrada. Un objetivo esencial dentro de la práctica estoica es la gratitud. Practicar la gratitud no se trata solo de dar las gracias por lo que tenemos, sino de reconocer y apreciar todo lo que ocurre en nuestra vida, ya sea bueno o malo. Séneca, otro filósofo estoico, decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase subraya cómo, a menudo, pasamos por alto las pequeñas bendiciones que tenemos, ya sea la salud, el tiempo libre o las relaciones cercanas. Al practicar la gratitud, los estoicos no solo se enfocan en lo que tienen, sino también en el presente, aceptando que todo en la vida tiene un valor y una lección. La reflexión diaria también sirve para evaluar cómo hemos reaccionado ante los eventos del día. Si hemos caído en comportamientos impulsivos o hemos sido esclavos de nuestras emociones, el estoico busca corregir esos errores, mejorando constantemente. Este ejercicio de autoconocimiento y mejora continua es vital para el crecimiento personal y para mantener una mente clara y equilibrada. Objetivo 5. Buscar la independencia emocional. En un mundo donde las opiniones ajenas y las expectativas sociales a menudo dictan nuestras decisiones, el estoicismo ofrece una vía hacia la independencia emocional. La dependencia de la validación externa puede ser una fuente constante de estrés y frustración. Los estoicos enseñan que, para vivir una vida plena y feliz, no debemos depender de la aprobación de los demás, ni de la riqueza, ni de los logros externos. Al aprender a basar nuestra autoestima en principios internos y no en factores externos, alcanzamos una libertad mental y emocional que nos permite vivir con mayor paz.
El objetivo es crear un sentido de autonomía interior en el que nuestras emociones y nuestras decisiones no sean dictadas por el juicio de los demás, sino por nuestra propia razón y valores. Esta independencia emocional también nos ayuda a mantener nuestra serenidad cuando las circunstancias cambian, cuando nos enfrentamos a la crítica o cuando los demás intentan manipular nuestras emociones. Objetivo 6. Practicar la resiliencia ante la adversidad. El estoicismo no rechaza el sufrimiento ni la adversidad, de hecho, la vida está llena de dificultades. Los estoicos no buscan evitar el dolor, sino enfrentar la adversidad con una actitud de resiliencia y aprendizaje. La resiliencia estoica se basa en la idea de que las dificultades son una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. Al enfrentar el sufrimiento con una mente clara y razonada, podemos superar los desafíos de la vida sin perder nuestra paz interior. Vivir de acuerdo con los principios del estoicismo es un camino profundo de autoconocimiento, resiliencia y paz interior. Para un estoico, la vida no se trata de evitar las dificultades, sino de aprender a manejarlas con sabiduría, equilibrio y compasión. La verdadera libertad, según el estoicismo, no está en controlar las circunstancias, sino en dominar nuestra respuesta a ellas. Esta filosofía se basa en la premisa de que, aunque no podemos controlar los eventos externos ni el destino, sí podemos elegir cómo responder ante ellos. El poder está en nuestra actitud y en cómo dirigimos nuestra mente hacia la serenidad. Uno de los conceptos más importantes en el estoicismo es la capacidad de aceptar lo que no podemos controlar. Cada día nos enfrentamos a situaciones que escapan a nuestra influencia, el comportamiento de los demás, los imprevistos. Las tragedias que ocurren a nivel global o incluso las situaciones naturales que alteran nuestra vida diaria. Sin embargo, el estoicismo nos invita a ver estas situaciones con una mente tranquila, sabiendo que no podemos cambiar lo que sucede, pero sí podemos cambiar cómo lo percibimos y cómo respondemos a ello. En lugar de frustrarnos o sentirnos impotentes, podemos cultivar una actitud de aceptación frente a la inevitabilidad de estos eventos. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento surge no de los eventos en sí, sino de nuestra reacción emocional ante ellos. Aprender a dejar ir el control de lo incontrolable es una de las claves para alcanzar la paz interior. El estoicismo también nos insta a vivir de acuerdo con la virtud como el único camino hacia la verdadera felicidad. La virtud, en la filosofía estoica, se entiende como vivir de acuerdo con la razón y la moralidad. Para los estoicos, lo más importante no son los placeres externos ni las recompensas materiales, sino vivir de manera coherente con principios éticos fundamentales, sabiduría, justicia, coraje y templanza. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es realmente importante en la vida. La justicia implica tratar a los demás con equidad y respeto, sin buscar ventajas personales a expensas de los demás. El coraje es la valentía para enfrentarse a las adversidades sin caer en el miedo o la desesperación, y la templanza es la moderación en todos los aspectos de la vida, evitando los excesos que nos alejan del bienestar interior. Adoptar estos valores no solo se trata de hacer lo correcto en momentos de adversidad, sino de actuar con integridad y sabiduría en la vida cotidiana. Cada pequeño acto tiene el potencial de acercarnos a la verdadera felicidad, ya sea al tomar decisiones razonadas, al practicar la justicia en nuestras relaciones o al tener el coraje de vivir auténticamente. Los estoicos creen que la verdadera satisfacción no proviene de las circunstancias externas, como el éxito material o el reconocimiento social, sino de saber que estamos actuando de manera coherente con nuestros principios más elevados. La verdadera paz y felicidad surgen cuando nuestra mente está alineada con nuestros valores, sin depender de los resultados externos. El proceso de vivir una vida estoica también implica reflexión diaria y autoconocimiento. El estoicismo promueve una profunda práctica de autoexamen en la que la persona se toma tiempo cada día para reflexionar sobre sus acciones, sus emociones y sus pensamientos. Este ejercicio de reflexión no es solo para reconocer nuestros errores, sino para identificar las oportunidades de mejora. Al final de cada día, un estoico se pregunta, ¿actué con sabiduría? ¿Pude haber respondido con más paciencia o calma? ¿Fui justo en mi trato hacia los demás? Esta constante práctica de reflexión permite detectar patrones de comportamiento que debemos corregir y nos ofrece un camino para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Además, la reflexión diaria también fomenta la gratitud.
Vivir con gratitud no significa ignorar las dificultades, sino reconocer que, incluso en las situaciones más difíciles, hay lecciones valiosas que aprender y bendiciones que valorar. Los estoicos entendían que la vida es efímera y que cada momento es un regalo. Practicar la gratitud nos permite no solo estar agradecidos por lo que tenemos, sino también mantener una actitud positiva ante los desafíos. Esta mentalidad de gratitud cambia nuestra forma de percibir el mundo, ayudándonos a enfocarnos en lo que es valioso, en lugar de lo que nos falta. Nos aleja de la mentalidad de carencia y nos permite disfrutar plenamente del presente. Otro de los grandes desafíos del estoicismo es la resiliencia ante la adversidad. Vivir de acuerdo con el estoicismo no significa evitar el sufrimiento, sino aprender a abrazarlo como parte de la vida. Los estoicos veían las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para desarrollar nuestro carácter y practicar las virtudes. En lugar de resistirnos al dolor o las dificultades, el estoicismo nos invita a enfrentarlas con una actitud serena y racional. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se refería a la adversidad como una oportunidad para fortalecer nuestra alma. En lugar de ver los momentos difíciles como algo negativo, los estoicos los veían como momentos de prueba que nos permiten practicar el autocontrol, la paciencia, la sabiduría y la templanza. La resiliencia estoica no es una actitud pasiva, sino activa. Los estoicos no simplemente aguantan el dolor, lo utilizan como un campo de entrenamiento para su carácter. Si estamos atravesando un momento difícil, en lugar de rendirnos o caer en la desesperación, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué virtudes puedo practicar ahora mismo para superar esta situación? Esta actitud nos permite ver los desafíos como oportunidades para crecer en lugar de algo que debemos temer o evitar. El estoicismo también promueve la moderación y el autocuidado, no solo en la gestión de nuestras emociones, sino también en el manejo de nuestros deseos materiales. Vivir con templanza significa evitar los excesos en todos los aspectos de la vida. Los placeres materiales no son malos en sí mismos, pero el estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes o en la gratificación inmediata. Vivir con moderación significa no depender emocionalmente de las cosas materiales para sentirnos completos. Esta es una forma de libertad auténtica, no necesitamos más cosas ni más logros para estar en paz con nosotros mismos. En la vida moderna, esto se puede aplicar en pequeñas acciones diarias, como no caer en el consumismo desenfrenado, disfrutar de los placeres simples y encontrar satisfacción en lo que tenemos en lugar de siempre buscar más. La moderación también se refiere a la gestión de nuestro tiempo y energía. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas, aquellas que nos acercan a nuestras metas y a nuestra paz interior. Vivir de acuerdo con el estoicismo también implica una armonía con la naturaleza y el reconocimiento de que todo forma parte de un ciclo natural más grande. Los estoicos creían que el universo tiene un orden racional, aunque a menudo no lo comprendemos completamente. Al aceptar que la vida está llena de incertidumbre y que las cosas no siempre salen como esperamos, aprendemos a fluir con los eventos sin perder nuestra serenidad. Esta idea de aceptación no significa ser pasivos o resignados, sino tener la humildad de reconocer que, aunque no podemos controlar todo, podemos aprender a adaptarnos y a encontrar serenidad dentro de lo que sucede. Meditación estoica para nuestros días. Hoy, al despertar, me hago consciente de que el sol se levanta como lo hace todos los días, y el universo sigue su curso sin detenerse por mis pensamientos ni mis preocupaciones. La vida continúa, y yo soy parte de ella, un pequeño hilo en una vasta tela, una chispa en un fuego eterno. Me hago consciente de que no tengo control sobre todo lo que sucederá hoy. ¿Por qué entonces gastar energía preocupándome por lo que no puedo cambiar? Esta es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. La vida está llena de cosas fuera de nuestro control, pero nuestra actitud hacia ellas, sí está en nuestras manos. Hoy, decido aceptar lo que no puedo modificar. Decido aceptar el flujo de la vida tal como es, sin resistencia. Las personas a mi alrededor actuarán de la manera que elijan, y muchos de esos actos estarán fuera de mi alcance. Los eventos del día no siempre se alinearán con mis deseos o expectativas. Sin embargo, si no me dejo arrastrar por lo que está fuera de mi control, si no me dejo consumir por las circunstancias ajenas, podré mantener mi serenidad.
La paz no reside en lo que ocurre a mi alrededor, sino en cómo elijo vivir mi interior. Hoy, me comprometo a recordar que mi poder radica en mi respuesta. No en lo que me sucede, sino en lo que elijo pensar y sentir sobre lo que me sucede. Si enfrento una dificultad, no me rendiré a la frustración o al miedo. No cederé al impulso de la ira ni a la tristeza, sino que buscaré en cada momento la oportunidad de practicar virtud. Si me enfrento a una injusticia, recordaré que mi respuesta debe ser justa, aunque el mundo me invite a ser vengativo. Si enfrento una amenaza o una adversidad, recordaré que el coraje está en enfrentar el miedo con templanza. Si encuentro una tentación o un deseo fuerte, practicaré la moderación para que no me controle, para que no dependa de nada externo para sentirme completo. Mis deseos no me definen, y la verdadera libertad está en no ser esclavo de ellos. Hoy, busco ser el observador de mis propios pensamientos. Cuando un pensamiento negativo o ansioso se asome, lo observaré con calma. No me dejaré llevar por su corriente, sino que lo reconoceré como una señal de que mi mente necesita centrarse de nuevo en la razón y la virtud. No permitiré que la ansiedad sobre el futuro o la tristeza por el pasado alteren mi tranquilidad presente. Mi mente es el único reino que realmente poseo, y elijo gobernarlo con sabiduría. Si la preocupación invade mi mente, me recordaré que el futuro es incierto y que la única realidad es el presente, el único tiempo que realmente puedo moldear con mis pensamientos y acciones. Hoy, me comprometo a practicar la gratitud, a valorar lo que tengo en lugar de quejarme por lo que me falta. Reconozco que la vida me ofrece muchas bendiciones, aunque no siempre las aprecie. Tengo la oportunidad de aprender, de crecer, de ser mejor cada día. Cada respiración es un regalo, cada paso una oportunidad. No importa si hoy las cosas no salen como lo espero, lo importante es que estoy vivo, y eso es suficiente. El hecho de que tengo la capacidad de pensar, reflexionar, actuar y elegir, es un regalo invaluable. Agradeceré el sol que ilumina mi camino, la capacidad de moverme, de conectar con los demás, de experimentar el mundo. Todo esto es transitorio, y esa transitoriedad solo hace que cada momento sea aún más valioso. Hoy, voy a poner en práctica la autodisciplina. No me dejaré arrastrar por los impulsos. Seré dueño de mis emociones y de mis deseos. No permitiré que el consumo, la procrastinación o los placeres efímeros me alejen de mis objetivos. Estaré presente en lo que hago, ya sea en el trabajo, en mis relaciones o en mis momentos de descanso. Me recordaré que la verdadera satisfacción no proviene de obtener más, sino de estar presente y disfrutar de lo que ya tengo. Cuando me enfrente a tentaciones o distracciones, recordaré que la verdadera libertad es no depender de las cosas para sentirme bien, sino de mi propio control interior. Hoy, me comprometo a reconocer y enfrentar la adversidad no como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento. Los obstáculos que enfrente son una oportunidad para probar mi carácter, para practicar la virtud en circunstancias difíciles. Si la vida me pone a prueba, en lugar de lamentarme, buscaré la lección en esa prueba. Si siento miedo, lo enfrentaré con valentía. Si enfrento una injusticia, responderé con equilibrio y ecuanimidad. Si siento tristeza, la aceptaré sin intentar escapar de ella, sabiendo que no soy mis emociones, sino la conciencia que las observa. El sufrimiento es parte de la vida, y en lugar de rechazarlo, aprenderé a usarlo como una herramienta para fortalecerme. Lo que me sucede no define quién soy, lo que yo elijo hacer con ello, eso sí lo define. Hoy, practicaré el desapego, entendiendo que lo que poseo, lo que tengo, no me pertenece realmente. Todo lo material es efímero, y si hoy me pierdo algo, mañana podría encontrar algo mejor, o podría aprender a vivir sin ello. No me aferraré a los objetos, las personas ni las situaciones. Aprenderé a amarlos profundamente sin atarme a ellos, sin esperar que me proporcionen una felicidad eterna. Nada que esté fuera de mí mismo tiene el poder de determinar mi bienestar. El desapego no significa indiferencia, sino liberación emocional, la capacidad de disfrutar sin necesidad de poseer, de amar sin ataduras, de vivir sin temor a perder. Hoy, me recordaré que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso si no lo entiendo de inmediato. El universo tiene un orden que muchas veces escapa a mi comprensión. Las dificultades,
los momentos de alegría y los momentos de dolor, todo está interconectado, y todo tiene un papel que desempeñar en mi vida. Aceptar que lo que sucede es parte de un orden mayor me ayuda a liberarme del sufrimiento innecesario. No siempre puedo cambiar lo que me sucede, pero puedo elegir cómo me relaciono con lo que sucede. Hoy, me comprometo a ser mi mejor versión, consciente de que el camino estoico no es un destino, sino un proceso constante de automejora. No seré perfecto, pero cada día haré el esfuerzo de ser un poco más sabio, más justo, más valiente y más equilibrado. Mi objetivo no es alcanzar una vida sin dificultades, sino una vida en la que pueda encontrar paz, incluso en medio de las tormentas. No buscaré la felicidad en lo que el mundo me pueda dar, sino en cómo vivo en relación con el mundo y, lo más importante, conmigo mismo. Al final del día, cuando el sol se oculte y mire atrás en todo lo que hice, me recordaré que cada experiencia fue una oportunidad de crecer. Mi paz no depende de los logros ni de las circunstancias, sino de mi capacidad de vivir de acuerdo con mis principios. Y así, me dormiré tranquilo, sabiendo que hoy elegí ser estoico, aceptando lo que no puedo cambiar, mejorando lo que puedo, y viviendo con sabiduría, justicia, coraje y templanza. El estoicismo, como filosofía, ofrece una perspectiva profundamente transformadora sobre cómo vivir una vida plena en medio de las inevitables dificultades y desafíos que nos presenta el mundo. En su esencia, el estoicismo no trata de escapar de la vida, ni de las emociones humanas, sino de entenderlas y aprender a navegar a través de ellas con sabiduría. En lugar de vivir como meros reactivos de las circunstancias externas, los estoicos nos invitan a tomar las riendas de nuestra vida interna, esa que siempre podemos gobernar, independientemente de lo que suceda fuera de nosotros. La aceptación es uno de los conceptos más poderosos del estoicismo. Aceptar no significa resignarse o ser pasivo, sino entender que hay muchas cosas que no podemos controlar, el comportamiento de los demás, los eventos naturales, las decisiones políticas, incluso el curso de nuestra salud. La vida es impredecible y, a menudo, nos sorprende con situaciones que no esperábamos, algunas de las cuales pueden parecer profundamente injustas o dolorosas. Sin embargo, en lugar de luchar contra estas circunstancias o maldecirlas, el estoicismo nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar con un corazón sereno. Aceptar no es rendirse, sino liberarse del sufrimiento innecesario. Cuando luchamos contra lo que no podemos modificar, estamos atrapados en un círculo vicioso de frustración y angustia. Nos desgastamos emocionalmente por situaciones que no tenemos el poder de alterar, olvidando que nuestra verdadera fuerza radica en la capacidad de controlar nuestra reacción ante ellas. Si hay algo que no puedo cambiar, lo mejor que puedo hacer es aceptarlo y concentrarme en lo que sí puedo hacer, cómo decido enfrentarlo, cómo puedo crecer a partir de ello, cómo puedo mantener mi paz interna. Esta es la primera lección estoica. La libertad está en aceptar lo que no podemos controlar y enfocar nuestra energía en lo que sí está a nuestro alcance. Esto nos lleva a otro punto fundamental del estoicismo, la importancia de la autodisciplina y la automaestría. El estoico no es alguien que actúa al azar o según las emociones del momento. La filosofía estoica nos enseña que debemos ser dueños de nuestra propia mente, que debemos practicar el autocontrol frente a los deseos, impulsos y reacciones inmediatas. Es muy fácil caer en la tentación de reaccionar impulsivamente, ya sea con enojo cuando nos sentimos atacados, con miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido o con tristeza cuando experimentamos la pérdida. Sin embargo, el estoico busca vivir de acuerdo con la razón, y para eso es fundamental aprender a reconocer nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Las emociones son naturales, son humanas, pero no somos prisioneros de ellas. Podemos observarlas, analizarlas y decidir cómo actuar a partir de una reflexión racional. Por ejemplo, en momentos de ira o frustración, el estoico hace una pausa. No se deja arrastrar por los impulsos inmediatos. Se pregunta a sí mismo, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Es esto realmente algo que está bajo mi control? Esta práctica consciente nos permite responder con más claridad y equilibrio, sin ser arrastrados por reacciones descontroladas que luego lamentamos. La autodisciplina estoica también se extiende a cómo manejamos nuestros deseos y ambiciones. En una sociedad que constantemente nos impulsa a más éxito, más placer, más consumo, más logros,
el estoicismo nos recuerda que la verdadera felicidad no está en lo externo, sino en nuestro interior. Vivir según los principios estoicos significa liberarnos del constante deseo de tener más y aprender a disfrutar de lo que ya tenemos. El deseo de acumular cosas materiales, de buscar la validación de los demás o de obtener poder es solo un reflejo de la insatisfacción interna. El estoicismo enseña que el verdadero bienestar está en vivir con moderación, en evitar los excesos y en apreciar las pequeñas cosas de la vida. Si necesitamos tener algo más, que sea solo para contribuir a nuestro crecimiento personal, no para llenar un vacío que solo puede ser llenado desde adentro. El autoconocimiento es otro de los pilares centrales del estoicismo. Ser consciente de nuestras fortalezas y debilidades es fundamental para crecer. En un mundo lleno de distracciones y de presiones sociales, el estoico se dedica a la introspección. La práctica de la reflexión diaria es esencial. Al final de cada día, nos preguntamos, ¿he actuado conforme a la virtud hoy? ¿Puedo mejorar en algo? ¿He sido paciente, justo, sabio? Esta reflexión no busca un juicio autocrítico negativo, sino más bien una forma de aprender de la experiencia, de ajustar nuestras acciones y pensamientos, de corregir el rumbo y de ser más coherentes con los valores que elegimos seguir. Esta práctica no solo aumenta nuestra autocomprensión, sino que también nos da la capacidad de reconocer patrones destructivos o ineficaces en nuestra conducta y, por tanto, cambiar. En este proceso de autocomprensión y mejora constante, los estoicos también enfatizan la importancia de la resiliencia, especialmente frente a la adversidad. En la vida, nada es eterno, ni las alegrías ni las tristezas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es transitorio. Este entendimiento de la impermanencia nos ayuda a practicar la resiliencia, a no aferrarnos a lo que perdemos, a no quedar atrapados en lo que ya no está. El estoicismo no niega el dolor o la dificultad, pero nos invita a ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento. La vida es un campo de pruebas, y cada reto que enfrentamos puede ser una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y poner a prueba nuestras virtudes. Hoy, al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino una herramienta profundamente útil para vivir en el presente con paz y propósito. En un mundo que parece siempre estar en movimiento, que cambia sin cesar, el estoicismo me invita a encontrar mi centro en medio de esa tormenta. No tengo control sobre lo que sucede a mi alrededor, pero tengo el control sobre cómo elijo responder. Puedo elegir no ser esclavo de mis reacciones impulsivas, puedo elegir ser dueño de mi mente, puedo elegir ser virtuoso incluso cuando la vida me desafía. Ser estoico no significa buscar una vida sin emociones o dificultades, sino aprender a vivir con ellas de una manera más sabia, más equilibrada. Se trata de dejar de buscar fuera de nosotros lo que solo puede encontrarse dentro, la paz, la satisfacción, la libertad. Vivir con sabiduría estoica es abrazar cada momento con aceptación, actuar con virtud y reconocer que la verdadera fuerza reside no en lo que tenemos, sino en cómo elegimos ser, en cada momento, en cada decisión. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera libertad no se encuentra en el control del mundo exterior, sino en el control de nuestra propia mente, nuestra actitud y nuestra respuesta. Es así como podemos, día a día, construir una vida más sabia, más plena y más serena. Una vida donde el cambio, la dificultad y el dolor no nos quiten la paz, sino que nos den la oportunidad de practicar la verdadera sabiduría estoica. Al profundizar aún más en la esencia del estoicismo y lo que implica adoptar esta filosofía en nuestra vida cotidiana, descubrimos que, lejos de ser una doctrina distante o rígida, el estoicismo se presenta como una guía práctica y profundamente humana para afrontar los altibajos de la existencia. Es un recordatorio constante de que, si bien no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos un poder inmenso en nuestra capacidad para modificar nuestra actitud y perspectiva. Este poder interior es lo que nos permite no solo sobrevivir, sino también crecer y florecer en medio de las adversidades. Uno de los principios fundamentales que el estoicismo nos invita a adoptar es la aceptación radical de la realidad tal como es, sin resistencia. La vida no siempre será justa, ni fácil, ni predecible. De hecho, la naturaleza misma de la existencia es que está llena de lo inesperado, lo doloroso y lo incierto. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la verdadera paz interior no reside en cambiar el curso del río,
sino en aprender a navegarlo con calma. Cuando nos encontramos con una situación fuera de nuestro control, ya sea un obstáculo en el trabajo, una pérdida emocional o un cambio inesperado en nuestras circunstancias, lo primero que debemos hacer es aceptar que no podemos cambiar los hechos. Esto no significa resignarse a una vida de sufrimiento, sino más bien liberarnos de la carga de luchar contra lo inevitable. Al aceptar lo que no podemos cambiar, nos liberamos de la angustia innecesaria y abrimos espacio para actuar de manera más reflexiva y controlada. El control interno, entonces, se convierte en la piedra angular del pensamiento estoico. Lo que realmente podemos controlar es nuestra propia reacción ante los eventos, nuestras decisiones y nuestra forma de pensar. En lugar de dejar que las emociones del momento nos gobiernen, el estoicismo nos enseña a cultivar la capacidad de responder a los desafíos con una mente serena y equilibrada. Si estamos enojados, el estoico no rechaza esa emoción, sino que la observa, la analiza y decide cómo actuar en consecuencia. Si experimentamos tristeza, la aceptamos como una respuesta natural a la pérdida, pero no permitimos que nos consuma. Aprender a dominar nuestras emociones no significa suprimirlas, sino entenderlas y dirigirlas de una manera que nos permita ser más conscientes y efectivos en nuestra vida diaria. Este proceso de autocontrol y reflexión constante también está estrechamente vinculado con la práctica de la virtud. Para los estoicos, la virtud no es un ideal abstracto, sino una guía práctica para vivir con integridad en un mundo lleno de desafíos. La sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza son los principios rectores que nos permiten tomar decisiones alineadas con lo mejor de nosotros mismos, sin dejarnos arrastrar por las pasiones del momento. Cada vez que enfrentamos una situación difícil, tenemos la oportunidad de elegir la respuesta virtuosa, es decir, aquella que refleja lo que verdaderamente valoramos. No lo que nuestras emociones momentáneas nos impulsan a hacer. Así, el estoicismo nos invita a ser coherentes con nuestros principios más profundos, a ser personas honestas, justas, valientes y equilibradas, independientemente de las circunstancias externas. Otra de las grandes enseñanzas del estoicismo es la impermanencia de todas las cosas. Nada es eterno, ni las alegrías ni las dificultades. Este principio nos invita a vivir con una conciencia de la transitoriedad de la vida. Si aceptamos que todo en el mundo es pasajero, entonces dejamos de aferrarnos a las cosas que no podemos mantener, ya sea el dinero, las relaciones, o incluso nuestra propia salud. El desapego, lejos de ser una forma de indiferencia, es una actitud de libertad emocional. Nos ayuda a soltar lo que no podemos retener y a disfrutar plenamente de lo que tenemos en el presente, sin la ansiedad de perderlo o sin la necesidad de buscar algo más. Este desapego no significa negar el valor de lo que amamos, sino apreciar profundamente lo que es, sin aferrarnos a la idea de que debemos poseerlo para siempre. La gratuidad y el aprecio por lo que tenemos se convierten en fuentes de paz interior. En la práctica del estoicismo, el autoconocimiento y la reflexión constante son también fundamentales. La vida no es simplemente un desfile de eventos que nos suceden, sino una oportunidad continua para aprender sobre nosotros mismos. Cada día, al final de nuestra jornada, los estoicos sugieren que reflexionemos sobre nuestras acciones. ¿Hemos actuado de acuerdo con nuestros principios? ¿Hemos sido sabios, justos, valientes y moderados? Esta reflexión nos permite ajustar nuestra actitud y nuestras respuestas para alinearnos cada vez más con nuestra mejor versión. La vida no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de mejorar constantemente, de aprender de nuestras experiencias, de nuestras virtudes y nuestros defectos. En lugar de ver nuestros errores como fracasos, el estoicismo nos invita a verlos como oportunidades de crecimiento. No somos lo que hicimos, sino lo que elegimos hacer después de reconocer nuestros errores. En cuanto al sufrimiento y la adversidad, los estoicos no niegan la realidad de los desafíos de la vida, sino que nos enseñan a enfrentarlos con fortaleza y dignidad. El dolor, la pérdida, las dificultades son inevitables, pero cómo respondemos a ellas es lo que define nuestra paz interior. El sufrimiento es parte de la vida humana, y el estoicismo no busca evitarlo, sino transformarlo en una oportunidad para practicar nuestras virtudes. La resiliencia es clave aquí, la capacidad de no dejarse vencer por la adversidad, sino de aprender a ver en cada dificultad una ocasión para poner a prueba nuestro carácter y nuestra sabiduría.
Esta perspectiva nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos difíciles y a no perder la esperanza, sabiendo que las dificultades, aunque dolorosas, son temporales y pueden ser una fuente de crecimiento. Al final del día, ser una persona estoica no se trata de renunciar a la vida o a las emociones humanas, sino de vivir de una manera más consciente y reflexiva. Se trata de encontrar la serenidad no en la ausencia de problemas, sino en la manera de enfrentarlos. Es un llamado a centrarnos en lo que está dentro de nuestro control, en cómo elegimos vivir cada día con sabiduría, justicia, templanza y coraje. El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo exterior, sino en gobernar nuestra mente y nuestras emociones, y al hacerlo, construir una vida plena y significativa. En un mundo que a menudo se siente caótico y abrumador, el estoicismo nos ofrece una guía clara y práctica para vivir con paz interior, para mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y para enfrentar cada reto con la serenidad y la sabiduría necesarias para superar cualquier adversidad. Al abrazar estos principios, podemos encontrar en medio de las dificultades la oportunidad de vivir una vida más auténtica, más libre y más plena. En un mundo tan acelerado y a menudo impredecible, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es encontrar una forma de vivir que no esté a merced de las circunstancias externas, sino que provenga de un lugar de paz interior y fortaleza personal. El estoicismo, como filosofía de vida, es un camino hacia esa paz, una práctica que nos invita a reconocer el poder que tenemos sobre nuestra propia mente y nuestra respuesta ante los eventos. Si decides abrazar este enfoque, no es necesario hacer grandes cambios radicales en tu vida de inmediato. Más bien, se trata de incorporar gradualmente los principios estoicos en tu rutina diaria, transformando cómo percibes y enfrentas tanto los momentos buenos como los difíciles. Para comenzar a llevar a la práctica el estoicismo, el primer paso es aceptar que no todo está bajo tu control. Este principio puede parecer sencillo, pero en la práctica es profundamente liberador. Hoy en día, la cultura nos empuja a creer que debemos tener control sobre todo, sobre nuestro futuro, sobre cómo los demás nos perciben, sobre las situaciones que nos rodean. Pero, si analizamos honestamente, sabemos que muchas cosas están fuera de nuestro alcance. El reconocimiento de esta realidad no debe verse como una debilidad, sino como un acto de fortaleza. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, te liberas del sufrimiento innecesario. Tener este entendimiento claro y constante de que hay cosas que no dependen de ti te permite descansar en la tranquilidad de saber que no eres responsable de todo lo que sucede. No importa cuán desafiante sea la situación, tu paz interna no tiene por qué depender de factores externos. Este es uno de los secretos del estoicismo, no se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de cultivar la capacidad de afrontarlas con serenidad y coraje. En la práctica, cuando enfrentes momentos difíciles, ya sea una discusión, una crisis personal, un fracaso profesional o incluso una situación fuera de tu control como una enfermedad o una pérdida, es importante que te detengas por un momento y preguntes a ti mismo, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces, suéltalo. Acepta la situación tal como es y enfócate en lo que sí puedes hacer, en cómo elegirás responder ante ella. Si la respuesta es sí, entonces, actúa con la mejor versión de ti mismo, con virtud, con calma, con inteligencia y sin dejarte arrastrar por emociones desbordadas. Uno de los mayores regalos que el estoicismo ofrece es la capacidad de crear espacio entre el estímulo y la respuesta. No se trata de reaccionar impulsivamente, sino de hacer una pausa consciente. Esta pausa no es solo un descanso, sino una oportunidad para que tu mente se eleve por encima de la emoción momentánea y elijas una respuesta más reflexiva y controlada. El enojo, la tristeza, la ansiedad y el miedo son emociones naturales, pero los estoicos nos enseñan que no necesitamos dejarnos definir por ellas. Al contrario, somos capaces de observarnos desde un lugar más objetivo y racional, eligiendo cómo actuar de una manera que esté alineada con lo que verdaderamente valoramos. Este espacio entre lo que sucede y cómo reaccionamos también nos lleva al principio de la autodisciplina. El estoicismo pone un énfasis claro en el autocontrol y la moderación. En nuestra sociedad moderna, estamos constantemente bombardeados con estímulos que buscan capturar nuestra atención y desencadenar reacciones impulsivas, las redes sociales, el consumo desmedido. Las expectativas sociales.
Pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad viene de no ser esclavos de nuestros deseos o emociones. Al practicar la autodisciplina, logramos liberarnos de la búsqueda constante de gratificación instantánea y en su lugar, elegimos hacer lo correcto en cada momento, incluso si eso significa rechazar lo que parece más atractivo a corto plazo. Este tipo de disciplina también se aplica al manejo de nuestras expectativas. Vivir una vida estoica implica ajustar nuestras expectativas a la realidad, no a lo que queremos que sea, sino a lo que realmente es. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos, nos enfocamos en lo que ya poseemos y lo valoramos profundamente. La práctica diaria de la gratitud es esencial aquí. Antes de comenzar el día, haz un pequeño ejercicio de agradecimiento por todo lo que tienes, tus relaciones, tu salud, tus oportunidades, tus fortalezas. Este simple acto de aprecio puede cambiar la forma en que experimentas cada momento y puede ayudarte a sentirte más satisfecho y equilibrado, sin la necesidad de buscar más cosas o más logros para sentirte bien. Otro aspecto fundamental del estoicismo es la reflexión constante sobre nuestras acciones y pensamientos. Al final de cada día, es útil que te tomes unos minutos para preguntarte, ¿he actuado conforme a mis valores más altos? ¿He reaccionado de manera impulsiva o he tomado decisiones más reflexivas? ¿He mantenido la calma ante la adversidad? Esta práctica de autoevaluación no tiene la intención de criticarte severamente, sino de ofrecerte un espacio para aprender y crecer. Al revisar nuestras acciones, podemos identificar áreas donde hemos respondido de manera más virtuosa y otras donde quizás nos dejamos llevar por nuestras emociones o impulsos. Con el tiempo, este ejercicio nos permite aprender de nuestros errores y reforzar nuestras virtudes. El concepto de resiliencia es otro pilar central del estoicismo que podemos aplicar hoy en día. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos evitar el sufrimiento o las dificultades, sí podemos decidir cómo enfrentarlas. La adversidad no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para practicar la virtud, para ser más fuertes, más sabios y más compasivos. Cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, para enfrentar nuestros miedos y superar nuestras limitaciones. Recuerda que no es lo que te sucede lo que define tu vida, sino cómo eliges responder a lo que te sucede. Finalmente, uno de los consejos más importantes que el estoicismo nos ofrece para los tiempos modernos es que no todo es urgente ni necesario. En un mundo que siempre está demandando nuestra atención, donde las presiones y la ansiedad parecen estar a la orden del día, los estoicos nos invitan a enfocarnos solo en lo que realmente importa. No te dejes arrastrar por la corriente de la productividad constante, ni por el ruido externo. Tómate el tiempo para estar presente en cada momento, para vivir de manera plena y con propósito. Al hacer esto, te das espacio para estar en paz contigo mismo, para actuar de acuerdo con lo que verdaderamente valoras y para construir una vida que no esté gobernada por las circunstancias, sino por tus propios principios. En resumen, el estoicismo nos ofrece una filosofía profundamente relevante para nuestros días, es un camino hacia la libertad interior. Nos enseña que no necesitamos tener control sobre todo lo que sucede en el mundo exterior para ser felices, sino que debemos aprender a gobernar lo único que verdaderamente podemos controlar, nuestra propia mente, nuestra actitud y nuestras respuestas. Este proceso de autodominarse es, al mismo tiempo, un acto de liberación, de desprenderse de lo que no importa y concentrarse en lo que realmente nos permite vivir con serenidad, sabiduría y plenitud. El camino estoico no es fácil ni rápido, pero con paciencia, reflexión y práctica constante, nos lleva a una vida más auténtica, más equilibrada y, sobre todo, más en paz. Mentes filosóficas.